empecé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Allora, sono Don Mussi Soy Mussi Zurai, sono sacerdote cattolico, soy sono sacerdote presidente católico, dell'agenzia Habesha e sono anche capellán y coordinador europeo dei de la comunidad eritrea en cappellani e Europa. comunità cattoliche di Eritrei. Ma in Eritrea, En Eritrea, en estos momentos, negli ultimi mesi, especialmente en los últimos meses, una specie di hay una especie persecuzione de persecución o limitación de la libertad religiosa. religiosa, Cioè che il regime ha que el régimen ha comenzado a cerrar algunas actividades de la Iglesia Católica, como clínicas, escuelas, que la Iglesia ofrecía como servicio a la población, la educación, la sanidad, y que el gobierno está intentando obstaculizar este servicio de caridad de la Iglesia. Ha cerrado el seminario menor. Y eso quiere decir que para el futuro de la Iglesia las vocaciones están en peligro. La situación que se está viviendo en Eritrea para los jóvenes, está el servicio militar a tiempo indeterminado que quita 20 o 15 años de su vida y que obliga a los jóvenes a huir. Esto unido a la ausencia total de los derechos, está la Constitución que nunca entró en vigor, y sin Constitución no hay derechos fundamentales del Estado para los ciudadanos, por lo que los ciudadanos no saben a qué leyes apelar para reivindicar sus derechos. No hay derechos fundamentales como libertad de prensa, de movimiento, de libertad religiosa, de organizarse en organizaciones políticas o de otro género. Y en Eritrea, la verdadera urgencia ahora es constituir un Estado de derecho, constituido sobre una Constitución con claros derechos y deberes de ciudadanos. Porque el régimen instaurado en Eritrea es de tipo maoísta y ha proclamado una ley en 1995 donde abocaba a él todas las actividades que la Iglesia llevaba adelante y era obligación del Estado. La Iglesia debe quedar encerrada en los templos y no debe hacer actividades sociales o de caridad. Pero esto es en contradicción y es la limitación de la libertad religiosa, porque la predicación de la Iglesia sin las acciones de caridad hacia quien tiene necesidad es una predicación vacía. La Iglesia debe llevar adelante las dos cosas y nunca ha aceptado esta ley, y es lo que ha creado mayor tensión. Yo salí antes de este régimen, cuando estábamos bajo otra dictadura, siempre comunista. Pero salí en el momento de cambio entre uno y otro. Salíamos de una vieja dictadura y empezaba otra nueva. Y al principio esta parecía una liberación y era una transición hacia la democracia, pero se ha instaurado otra dictadura. Yo soy refugiado en Italia, reconocido como tal, con los documentos. Soy inmigrante entre los inmigrantes. Las modalidades de ayuda son distintas. Cuando empecé, me ocupaba de los que ya estaban físicamente en Italia, en Roma. Les ayudaba a buscar alojamiento, organizar los documentos, la parte de la burocracia, buscar trabajo para crearse un futuro.
Esto lo hacía desde el año 95. Después, cuando en el 2003, mediante un periodista italiano, entra en contacto con un grupo de eritreos y etíopes que estaban en un centro detenidos en Libia y escuché lo que sucedía allí. En ese centro de detención comencé la parte de denuncia de las violaciones de los derechos humanos a estas personas y de sensibilización. He empezado a organizar conferencias, encuentros con políticos en las escuelas y toda la parte de sensibilización de la opinión pública y en las instituciones. Comencé a recibir llamadas del mar, de pateras, de barcos, de personas que pedían ayuda para ser salvados. Y ahí me involucré para salvar vidas humanas. El teléfono lo conseguían porque los primeros con los que entré en contacto a través de un periodista que le dio mi teléfono porque ellos debían hablar conmigo y yo les traducía. Ellos dejaron escrito su número de teléfono en el muro del centro de detención y se pasó la palabra. Y han sido ellos los que me llamaban. En el 2011, con la crisis de la caída de Gaddafi, me he encargado de la evacuación de prófugos eritreos, etíopes, somalíes. Inicialmente se hizo un llamamiento a los estados europeos para traerlos a Europa, pero el único que evacuó un pequeño grupo fue Italia, que en varios vuelos trajo a 110 personas. Ha estado declarado el cierre del espacio aéreo, por lo que no se podía hacer ese tipo de operaciones. Y he intentado coordinar con la ACNUR la evacuación hacia Túnez. Como la ONU había creado un campo de refugiados en Túnez para meter a todas las personas que estaban en Libia, el único medio era la radio. Desde Italia, mediante la radio, en un programa que habla nuestro idioma, Voz de América, Deutsche Welle y otra que está en París, usaba estos canales para decir a los inmigrantes de Libia qué recorrido debían hacer o qué debían hacer para llegar a Túnez y a los campos de refugiados. Los periodistas que hacían estos programas dieron mi número de teléfono. Para más información sobre esto, llamad a este número. Y la radio la escuchaba todo el mundo. Y quien escuchaba este programa también tuvo mi número. Y desde entonces era un teléfono público. Cuando ellos me llaman, a menudo es a las 2 o a las 3 de la madrugada. Les pido una información que la Guardia Costera italiana me ha pedido que les pida. Porque esto con los años ha ido así. Porque comenzó en el año 2003. Y la Guardia Costera me decía qué tipo de información necesitaba para organizar el socorro. Cuando llega la llamada, lo primero es calmar a la gente. Porque cuando te llaman hay 100 o 200 o 300 personas que gritan, que piden ayuda, y debes durante 3 minutos calmarlos. Estoy aquí para ayudaros, pero necesito alguna información. Luego les pregunto cuántos estáis en la patera, cuántas mujeres, cuántos niños, si hay embarazadas o si hay alguna mujer a punto de parir, o si hay heridos o problemas de salud que sea necesario atender.
Y después, si saben decirme en dónde están, porque a veces los traficantes que los envían les dan un teléfono satélite y es lo único que le dan. Si lo tienen, como lleva un GPS, ellos pueden decirme exactamente dónde están. Y les pido las coordenadas, norte, sur, la posición exacta. Después les pido qué tipo de barca, si es de goma, de madera, para saber cuánto pueden resistir en el mar Mediterráneo. Cuando tengo esta información, llamo a la Guardia Costera italiana y le doy esta información. Desde el 2011, la Guardia Costera me ha pedido que, además de llamarles, lo mande por escrito y lo envío por email, por lo que tengo desde entonces todos los mails que he enviado a la Guardia Costera y cuántas personas han llamado. Y en estos 6 años, 7 años, ya han sido casi 150.000 personas a bordo de estas pateras de goma o barcos. Cuando se da esta información, la Guardia Costera activa el protocolo de socorro para esta gente. Después sigo la historia si hay novedades, porque si cambia la condición del mar, o si se rompe el motor, o si hay otras situaciones, debo actualizar la información a la Guardia Costera con lo que está sucediendo. Lo que sucedía en la persecución de los judíos, antes de que se llegara a la persecución casa por casa, se hizo una campaña contra ellos en donde se les decía que eran un problema, son los que nos roban, la denigración es poco a poco, hacer que esas personas dejen de ser personas. Se les quita la dignidad y los derechos, se le quita la dignidad y los derechos, y entonces es más fácil rechazarlos o discriminarlos. El mismo proceso se hace ahora. Como decir inmigración clandestina, la palabra clandestino hace que el otro no sea persona. Si se dice en las noticias que era un clandestino, bueno, no está bien, porque es una persona con la misma dignidad o derechos que tenemos todos. El hecho de que él no tenga un trozo de papel que se llama pasaporte o documento no le hace menos persona. Es una persona obligada a huir de una guerra, del hambre, de una dictadura, porque si hay una carestía y no hay nada de comer o de beber, tengo el derecho a la vida. Debo sobrevivir. Así que tengo que buscar la vida a cualquier parte. Los corredores humanitarios es como poner una tirita pequeña sobre la herida. La verdadera solución es garantizar que esta persona pueda vivir en ese país en plena dignidad y libertad. La primera lucha es el derecho de esta persona a no emigrar. Si hablamos de inmigración forzada, hace falta que luchemos por resolver la causa que los obliga a huir. Mientras tanto, esto requiere tiempo. Y hasta que encontremos la solución a estos problemas en su país, debemos ayudarle,
Entonces, si va bien los corredores humanitarios, para que no acaben en manos de traficantes, bien. Todos los canales legales han cerrado y ninguna embajada en África te da el visado. Y por eso hace falta facilitar, como los corredores humanitarios que están previstos del Acuerdo Schengen del 2009. ¿Por qué se habla solo ahora? ¿Quién ha impedido a los gobiernos aplicar lo que estaba previsto? Las leyes están, pero el problema es que no se aplican, o se respetan o no se respetan realmente. La Europa puede hacer como Estados Unidos o Canadá, tener un programa de reinserción cada año, porque Europa necesita de trabajadores cada año. Italia, lo dice la Banca Europea y la Banca Mundial, la Europa en conjunto necesita nuevas fuerzas para trabajar, porque es un continente que cada año envejece. Y en el caso de Italia necesita cada año 150.000 nuevos ingresos de trabajadores. ¿Y por qué no los hace entrar legalmente? Hace falta cambiar la narrativa. Hace falta contar que todos los millones de migrantes africanos o de otras nacionalidades que ya viven aquí en Europa, que trabajan, que pagan sus impuestos, que producen riqueza en el país en el que viven, en este continente, y hay que contar su contribución positiva. Sin embargo, en los medios de comunicación solamente se hace hincapié en las cosas negativas. Sin embargo, por ejemplo, en Italia hay 5 millones de inmigrantes residentes regularizados que trabajan y que pagan los impuestos que producen el 18% del Producto Interior Bruto del país. De ellos no se habla nunca. Gracias a su trabajo, al pago de sus impuestos, Italia puede pagar 650.000 pensiones. Sin ellos, esos 150.000 pensionistas no podrían recibir su pensión. Por suerte, el Papa está insistiendo y está yendo contracorriente al clima político y cultural que hay en este momento en Europa y también en Estados Unidos, en Australia. En la opinión pública, en las diócesis, en las parroquias, se está buscando con mucho esfuerzo, puesto que la narrativa que perpetúa desde hace años las campañas, por ejemplo ahora en Italia, los políticos utilizan el tema de la inmigración, la criminalización de la inmigración en sus campañas. Esto influye en la mentalidad y en la opinión pública. Por lo tanto, el único que está gritando sobre los derechos y la dignidad es el Papa. Mientras, al otro lado, hay decenas de organizaciones de políticos que gritan lo contrario. Por esto no es fácil llegar a, por lo menos gracias a esta voz. Hay quienes intentan, por eso ahora, los corredores humanitarios, que comenzaron a través de San Egidio y la Conferencia Episcopal Italiana, iniciaron esta labor con el gobierno italiano para hacer llegar a personas legalmente. Un número reducido, pero por lo menos son signos de esperanza. Y que demuestra que si hay voluntad política es factible. Por lo tanto, lo que ha faltado es voluntad política. No es que no haya instrumentos, no es que no sea posible. Y como les decía antes, cuesta menos hacer llegar a alguien legalmente a través del corredor humanitario. Cuesta unos 400 o 500 dólares, mientras que un inmigrante que intenta llegar ilegalmente gasta de media 5.000 dólares. Cuando Italia y Europa, por ejemplo, la agencia Frontex, organiza la expulsión de un inmigrante ilegal hacia su país de origen, gasta una media de 3.000 dólares. Entonces, ¿no es mejor hacerlo llegar legalmente con seguridad? Y cuando llega, tú ya has verificado quién es esta persona, cuál es su historia, qué necesidades tiene. Por lo tanto,
Sabes a quién haces entrar a tu casa por tu seguridad y por la seguridad de él. Porque atravesar el desierto, el mar, no es seguro, tampoco para estos inmigrantes, ya que sufren tanta violencia y violaciones y algunos hasta pierden la vida. Por lo tanto, la seguridad no es solamente una prerrogativa para Europa. La seguridad es también para estas personas. Es más, para ellos, antes que para cualquier otro, necesitan una seguridad, porque están en una situación totalmente vulnerable. No lo vivo muy bien, ya que ves todas estas adversidades hacia las personas más vulnerables, más débiles. Pero así como contó Jesús también en el Evangelio, como esa mujer que pedía justicia y el juez no le hacía justicia, a fuerza de insistir y de molestar, al final el juez dijo: si no le doy justicia, no me dejará en paz. Y al final hizo justicia. Hay que comportarse así, continuar, insistir, golpear la puerta, tarde o temprano alguien abrirá. Comencé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.